We think at the Green European Journal, we fought with the Greens in general that borders are an interesting sort of mirror of our society, and through borders we can analyze what is going on in the society. And we see today in Europe a very strong return of borders, both on the ground. I mean, you only need to look at the television and what is happening at the national borders around Europe with the refugee crisis. But we also see a return of the borders in the minds, and certain mental borders, and certain barriers between people. So we thought that this is an interesting prism and mirror for observing the society, because it really questions deeper issues, political issues such as sovereignty, citizenship, and the living together and questions of solidarity. Our research in the EU Borderscapes project has shown that this is having a devastating impact upon the conviviality of multicultural communities in contemporary Europe. The key reason for this is that the hostile environment cannot socially be limited to just one group of people, i.e. it can't be bounded within everyday life and spills out into many areas of our communities. And to explain this impact in detail, I need to make a link between these bordering processes and both wider social relations as well as structures of belonging, i.e. how each of us locates and determines our place in the world. Physical borders are not there only by tradition, wars, agreements and high politics, but also made and maintained by other cultural, economic, political and social activities. Everyday bordering and ordering practices connive to create and recreate new social cultural boundaries and divisions which are also spatial in nature. At the same time as we are describing all that, we know that the reintroduction of border controls and the reinforcement of external surveillance and externalization of on third country can only lead to more traffic, to more death, to more violation of rights, asylum right, right to life, degrading and inhuman treatment, non-refoulement, prohibition of collective expulsion, and etc. Nosotros hemos sido el experimento, España, de lo que está pasando ahora en otros países de la Unión Europea, en otras fronteras de la Unión Europea, experimento de vallas, que luego se copiaron en Hungría, experimento de devoluciones en caliente, que ahora se están intentando aplicar con el acuerdo con Turquía, experimento de una sociedad absolutamente, que rechaza absolutamente a los que llegan, como si fuera una invasión de su fortaleza, que es lo que hemos vivido en Melilla y en Ceuta. Una sociedad con mucho paro, una sociedad con muchos familiares de militares, de policía, una sociedad fortaleza, incluso en algunos elementos de siglos atrás, ¿no? Culturales o conceptuales, que entienden la llegada de los inmigrantes como una invasión. Hay una reacción y una explosión de la extrema derecha, de una derecha xenófoba, de una derecha que histeriza el tema de los inmigrantes y de los refugiados, que tenemos que analizar. Tenemos la extrema derecha, digamos, cada vez más fuerte, y tenemos una Unión Europea que se está desintegrando. Y esta tendencia a la multiplicación de las murallas y de amurallar las fronteras, el curso lógico va a la desintegración de Europa, va a ser el fin de Schengen. Y con el fin de Schengen no sabemos dónde vamos a terminar. En el caso español, yo no estoy oyendo a nadie diciendo que tenemos que modificar la ley de asilo. Estoy oyendo hablar a la gente de que hay que desarrollar el reglamento de una ley que ya es un desastre en sí misma, porque externaliza el servicio de atención a los refugiados y los solicitantes a 3 ONGs, que está bien como trabajo de ellas, pero como modelo de política pública me parece lamentable. Entonces, la idea de cómo podemos esto sumarlo arriba si cuando es una competencia estatal tenemos tantas debilidades en el marco
de los Estados, porque yo la idea sueca la comparto, la idea de un reasentamiento europeo con fondos europeos. Esto sería, yo creo, un paso adelante absolutamente bueno. Pero ¿cómo se puede hacer esto si tenemos la jugada, que yo creo que es el tema de tenemos que sacar los temas de inmigración y asilo de justicia y asuntos de interior? Se han ido creando mucho más fronteras sociales gracias a algunos partidos políticos que las van incentivando y en vez de apagarlas crean políticas, fronteras sociales nuevas que ni siquiera existen y las potencian a un amplio ámbito que luego resulta que es un problema. And the other thing is that we are playing with emotions, and this is the point. We can think of a lot of things and politically decide what is the right thing and so on. Here we are talking about emotions, and about one of the basic emotions is fear.